大家好，我们今天有会说话的人的三天，HSK 1.2。我们今天练习请问今天几号？Kiri. Lo que tenemos para el día de hoy es justamente la fecha, la que la sesión anterior nosotros analizamos una conversación. Hoy vamos a ver las otras dos conversaciones, vamos a tener algo de mm, los radicales, que por primera vez vamos a trabajar este tema. Continuamos con la escritura, cuál es el orden de los caracteres de acuerdo a cierta estructura. Y finalmente dejamos la asignación para la próxima sesión. Bueno, vamos a escuchar a continuación la conversación, analizamos un poco sobre la gramática y pues así nos vamos. Bienvenidos. 请问今天几号？今天9月1号，今天星期几？星期二。我们一起到12个月. Ya como conocemos los 12 meses del año, la idea es que ustedes siempre que vayan a preguntar la fecha, esté de aquí, esta partícula, chi, siempre va a estar inmersa. ¿Por qué razón? Porque esta es la que nos pregunta cuál es el día o cuál es el mes. En este caso, chi hao. 例如几月几号. Por ejemplo, ¿cuál mes? ¿Cuál día? ¿Vale? Esta expresión, chiwen, no es muy común, ya lo habíamos mencionado previamente. No es muy común, ellos más que todo utilizan el wei ni hao. El wei es el que uno utiliza, por ejemplo, para contestar el teléfono, que si ustedes han estado mirando los contenidos en el campus, saben que ya se habla más o menos, se habla del tema de la conversación por teléfono. Y para contestar el teléfono utilizamos wei. Tenemos un adverbio de tiempo. Los adverbios de tiempo nos ayudan mucho para los temas de presente, pasado, futuro, porque muchas personas tratan de asociar el aprendizaje del chino como si fuera el aprendizaje del inglés. Entonces ponen algunas partículas que dicen, este es el did, este es el do, este es el da, sino realmente no funciona así. Aquí funciona más por cuestión de temporalidad. Por ejemplo, 今天几号. Si yo pusiera aquí 明天几号, diría qué día del mes es mañana. ¿Ven? O será mañana. O 昨天几号, qué día del mes fue ayer. Si ven, estas expresiones de tiempo son las que nos ayudan muchísimo con la temporalidad en la gramática en chino. Ya sabemos que los meses del año se reflejan por el número y el carácter que aparece en la palabra luna, por el calendario lunar, Yuelian. ¿Mm? Por ejemplo, Ibe, Arbe, Sanbe, Suibe, Uibe, y así con los números del 1 al 12. En cuestión de los números del calendario del mes, recuerden que Hao es más para hablar y R se puede utilizar para escribir. Yihao del 1 al 31, ustedes saben cómo hacer el conteo de los números del 1 al 31. Para los días de la semana volvemos a jugar con Ji, 我们可以用Ji, 星期几, 星期几. ¿Qué pasa en esta pronunciación? Hay que tener mucho cuidado porque aparece una X, una Q y una J y todas tienen una pronunciación diferente. ¿Vale? No van a decir chinchichichi, no, no es eso, es chinchichi, chinchichi. Y miren también los tonos. Tenemos tono uno, tono 2 y tono 3 en solamente esta parte de aquí. Como bien sabemos, los días de la semana al ser 7 juegan también con los números, excepto el domingo. El lunes sería el día 1, Shinchi, el martes sería el número 2, que es el que está en la respuesta, Shinchi. El miércoles es el día 3, Shinchi-sa. El jueves sería el día 4, Shinshi-su. El viernes sería el día 5, Shinchi-u. El sábado sería el día 6, Shinchi-liu. Y el domingo es el día del sol o el día del cielo, Shinchi-ri, Shinchi-tian. Mm, Recuerden que Shinchi solito quiere decir semana.
Bueno, vamos a continuación a escuchar la siguiente conversación y la vamos a analizar. 昨天是几月几号？昨天是8月31号，星期五。明天呢？明天是9月2号，星期日。 Ustedes prestan atención, aquí empiezan a aparecer justamente esas palabras de temporalidad, que poco a poco las vamos aprendiendo. Recuerden que en chino también existe pasado mañana y antier o anteayer. Existe ayer, existe mañana y existe hoy. Todos ellos tienen la palabra tien, todos tienen la palabra tien. Aquí vemos a continuación su tien, que es ayer, shi ji, shi ji, shi, shi, ji yue, ji hao. Aquí agregamos el verbo shi. Esto es posible hacerlo, también se puede omitir. Yo puedo decir su tian, ji yue, ji hao. Y viene la combinación de ji yue, ji hao, que era lo que les decía, este carácter de aquí es el que nos está preguntando qué mes y qué día. Su tian, shi, ji yue, ji hao. En la respuesta aparece la misma expresión de tiempo que es su tian. Luego utilizamos otra vez el verbo shi y viene la misma dinámica. Baibe, san shi hao. Y de una vez nos dieron el día. Xin chi wu, que sería el viernes. Ahora, como este nos está preguntando por ayer, luego nos pregunta na, haciendo el uso de na para resumir toda esta pregunta de aquí. Y como es 2 días después de la fecha que nos dieron, por eso la respuesta es Joe Arhao. Si es claro, porque ayer era Baiyue San Shi Hao, hoy sería Joe y Hao, mañana Mintien sería Joe Arhao, ¿vale? Y como son 2 días más adelante, del viernes, sábado y domingo, entonces Sotien, Chinchiwu, Mingtian, Jintian, Chinchileo, Mingtian, Chinchirri, que es el día del sol. Aquí aparece el sol, ¿vale? Esto es hablando de la fecha. Ahora vamos a ver uno de los verbos más complicados de pronunciar cuando nosotros estamos arrancando a estudiar chino. Miren bien la foto les está guiando, la persona está realizando una acción, ya lo vimos justamente en el calentamiento Reshan. En Reshan ya tuvimos Kanshu, que es leer un libro, y en nuestra gramática de Fan también estuvimos trabajando el tema de Qu y Fan Dong Zi, que es el verbo dirigirse a, desplazarse a, más el lugar, más qué es lo que vamos a hacer allá, cuál es el verbo, zuo shamma, y hacer qué. 明天星期六，你去学校吗？我去学校。你去学校做什么？我去学校看书。También aquí tenemos inmerso el vocabulario de Xuexiao, que era lo que habíamos hecho en el Reshan, que es la escuela, ¿vale? Entonces ya tenemos muchas pistas para poder configurar el diálogo que acabamos de escuchar. Vamos a escucharlo una vez más para pues tener claridad de qué están hablando aquí. 明天星期六，你去学校吗？我去学校。你去学校做什么？我去学校看书。 Ujú. Volvemos a las expresiones de tiempo sin ningún tipo de futuro en la frase. Ya se está refiriendo al futuro por el mintian. ¿Sí ven? Tampoco aparece el verbo que nos dice es. Por ejemplo, mintian xinqiliu. También se podría poner el shi. Mintian shi xinqiliu. Eso se puede hacer. Y luego viene la pregunta. Ni chu shuexiao ma. Este chu es la Q más la U con diéresis a pesar de que no la tenga y el tono número 4, es decir, el descendiente. Chu, chu, miren la posición de los labios. Chu, chu.
pero yo articulo una I allá adentro. La posición es U, pero digo I, chi, chi, y chi se llama. Ahora, como ustedes tienen que empezar, ya estamos en profundización, la idea es que empiecen a ganar ritmo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos suave, vamos a hacer 5 velocidades. La velocidad 1 es la más lenta, la velocidad 5 es la más rápida. ¿Vale? Entonces arrancamos. Velocidad 1. 明天星期六, 你去学校吗? Velocidad 2. 明天星期六, 你去学校吗? Velocidad 3. 明天星期六, 你去学校吗? Velocidad 4. 明天星期六, 你去学校吗? Velocidad 5. 明天星期六, 你去学校吗? Cuando ustedes empiezan a ver toda esta articulación de sonidos, se dan cuenta que ya empezamos a coger un poco más de nivel. Ya subimos un escalón, porque estamos articulando una X, una Q, una X y otra X en toda esta frase, ¿vale? Consejo, recomendación, siempre que ustedes vean una frase en estas sesiones, pongan sus ojos en la parte izquierda primero, no la pongan en la parte derecha porque se van a volver pin independientes. Eso que está en paréntesis es que ustedes siempre lo tomen como un salvavidas y hace que no dirijan sus ojos primero a los caracteres. Traten de acostumbrarse a los caracteres. Hay caracteres que se repiten muchas veces en estas frases. Entonces lo importante es que ustedes siempre pongan los ojos en los caracteres primero. Ya después pueden mirar el pinyin si no lo saben o si no lo recuerdan, pero siempre mirar caracteres primero. ¿Qué particularidad hay en todas estas frases? Dice yo, chu, todas tienen el verbo dirigirse a. Aquí está. Chu, 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 chu. Es decir, que este diálogo les va a dar a ustedes las herramientas para poder pronunciar bien este verbo. Como principiantes siempre les va a costar este verbo. Es súper complicado al inicio, pero ya después cuando le toman la idea ya es mucho más fácil, ¿vale? La respuesta es simplemente la repetición de la misma pregunta sin el ma. Ni chu shi xiao ma, wo chu shi xiao. Y luego dice ni chu shi xiao zuo shan ma. Este zuo shan ma se puede reemplazar por gan shan ma o gan sha. Una conversación normal en chino nativo podría ser así. Ming tian qin qi liu o ming tian zhou liu. Ni去哪儿? Y la otra persona dice 学校. Gan sha, kan shu. Esa sería una forma de una conversación muy corta, muy económica en el lenguaje, pero que consigue su objetivo. Mañana es sábado. ¿A dónde vas? A la escuela. ¿A hacer qué? A leer. ¿Sí? Eso se puede hacer. Lo que pasa es que aquí lo están haciendo más elaborado para que nosotros podamos ver toda la configuración que hay detrás de esto. Ganshama es más común que Tsuoshama. Es más informal. Ganshama, ¿hacer qué? Y aquí dice Wuchushishao Kanshu. Miren que aquí ya se pone un nuevo nivel. Q, X, SH. ¿Sí se dan cuenta? Wuchushishao Kanshu. Es importante que ustedes practiquen la articulación de esos sonidos para que no le presten, no muestren dificultad cuando se los vuelvan a encontrar. Y recuerden que la pronunciación en chino es consistente, por ende, si aquí es shu, sh, sh, siempre va a ser sh, sh, como shama, shu, ¿ven? O por ejemplo, aquí la X va a ser X, xien, xue, xiao, o por ejemplo, la Q va a ser Q, chu, chu, chu. Si ven, en ningún momento llegó ni ku, chue, chen, no, nada de eso. Llegó ni chu, xue, xiao, ma, xue, xiao. ¿Listo? Bueno, muy bien. Este ejercicio puede ser una asignación para ustedes. Aquí simplemente, ¿qué van a hacer? Ustedes van a tratar de responder estas preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? Las tres primeras son la misma pregunta y solamente cambia el adverbio de tiempo, la expresión de tiempo. 今天几月几号星期几? Esto es 星期几. 明天几月几号星期几? 昨天几月几号星期几? Y estos últimos nos están ofreciendo una estructura de cho.
明天你去哪儿做什么？星期日你去哪儿做什么? La idea es que ustedes respondan estas preguntas y la próxima sesión que nos encontremos yo les puedo preguntar cualquiera de estas y ustedes ya están en la capacidad de poder responder estas preguntas. Si tienen alguna duda, pues pueden utilizar la inteligencia artificial, capturan, transcriben esto y eso es todo, ¿vale? ¿Qué instrucción tenemos? Que ustedes tienen que responder de acuerdo a su información real, o sea, cotidiana, pero pues tranquilos, jueguen con el lenguaje, no es necesario que digan, el domingo yo me quedo en casa y no hago nada, ¿no? La idea puede ser decir, el domingo yo voy al parque con mis amigos a jugar baloncesto, el domingo voy al centro comercial con mi esposo, con mi esposa a comer, si me entienden, o sea, traten de jugar con el lenguaje y vean que puede ser un poco más enriquecedor que simplemente decir me quedo en la casa durmiendo, o sea, si me entienden, bueno, aunque el me quedo en la casa durmiendo también puede funcionar, o sea, ahí van ganando más vocabulario y se van a dar cuenta que quedarse en casa modifica la estructura de respuesta. Esto es algo de gramática que luego lo vamos a hacer. No miren las respuestas. Tampoco, esto me lo salto y llegamos a aquí. Esta es la parte que sí quiero trabajar en estos momentos. Mm, Esto es para que ustedes logren atrapar más rápido la cadencia. ¿Qué es la cadencia? Esa música, esa entonación. Gráficamente, nosotros dibujamos así, miren. Ascenso, mantengo, ascenso, bajo ascenso, ascenso grave, ascenso, descenso. ¿Sí ven? Esto que está aquí de forma gráfica es como ustedes van a jugar con la voz. Vamos a tener muchas palabras y la idea es que ustedes cuando vean la clase practiquen a la par. ¿No? ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes empiezan a aprender patrones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si la palabra es primer tono, perdón, segundo tono, primer tono? Va a sonar como shi, jian, shi, jian, shi, jian. ¿Ven? ¿Qué pasa si las dos son del segundo tono? Del primer tono. Bien, bien, bien. ¿Sí ven cómo cambió? ¿Qué pasa si tenemos primer tono y tercer tono? Ce, tie, ce, tie. Si ven, aquí es un poco complicado porque tenemos que ascender y luego rápido hacer un sonido grave. Ce, tie. Finalmente en esta hacemos arriba abajo. Lance, lance, lance. Bueno, vamos a escuchar la pronunciación que nos plantean y vamos a charlar un poco sobre los significados. 时间，银行，词典，蓝色， Otra vez que creo que va muy rápido. 时间，银行，词典，蓝色， Bueno, los significados. Shetian es el tiempo. Esto es el tiempo. Inha es un banco, es el banco donde guardamos nuestro dinero. Este yin quiere decir plata, o sea, el metal. En la antigua, bueno, en la historia, cuando China tenía problemas con el reino británico, ellos les exigían a los británicos que pagaran con plata. Ese era el dinero o el elemento con el que cambiaban mercancías. Ellos les pedían plata, el metal. Entonces, posiblemente desde ese entonces la palabra yin han como bóveda de plata, pues se mantuvo y así queda el nombre de banco. Zetian es un directorio de palabras, o sea, un diccionario. Y lance es un color, es el color azul. Los colores generalmente terminan con esta palabra, se. ¿No? Bueno, ahora sí vamos a ver qué pasa cuando hay más de uno. La idea es que ustedes empiecen a grabar esta cadencia. 我家, 昨天, 明天, 年前. Eso es lo que nosotros tenemos que intentar. ¿Qué pasa en las combinaciones cuando tienen este tono y este tono? ¿Vale? Entonces vamos a escuchar y repetimos juntos. 国家，昨天，明天，年轻，我家, 昨天, 明天, 年前,
¿Mm? Esa es la pronunciación de esta combinación. Vamos a volverlo a escuchar. 国家，昨天，明天，年轻，国家，昨天，明天，年轻。Ujú. Ahora, una aclaración, no es necesario conocer todo el significado de estas palabras. La verdad, ese no es el ejercicio. El ejercicio es que ustedes comprendan la música, ese ritmo que tiene aquí. 国家，昨天，明天，年轻. Eso es. ¿Listo? Vayan practicando eso. Vamos con el segundo. 楼房，篮球，明年，长城， Ujú. Aquí tenemos 楼房、篮球、明年、长城. Ujú. Miren que aquí no dice chang chang, sino chang chong, porque es una A y es una E. ¿Sí ven? Son diferentes. Bien, vamos a escucharlo otra vez, pero ahora vamos a escuchar el primer grupo y el segundo grupo. 国家，昨天，明天，年轻，楼房，篮球，明年，长城， Perciban esas diferencias. Vamos al tercer grupo. 苹果，啤酒，牛奶，游泳， ¿Sí ven? 苹果、啤酒、牛奶、游泳. ¿Ven? Desde el ascenso tenemos que rápido bajar y hacer un tono grave. Otra vez. 苹果，啤酒，牛奶，游泳， Ujú. Muy bien. 苹果、啤酒、牛奶、游泳. Y finalmente los que ascienden y descienden. Este posiblemente sea el más fácil porque es súper notorio lo que ocurre ahí. 环境，寒假，牛肉，游戏， ¿Sí ven? 环境、寒假、牛肉、游戏. ¿Mm? Ahora escuchemos todos, uno después del otro, para que noten esas diferencias. 楼房， Ahí, es. 国家，昨天，明天，年轻，楼房，篮球，明年，长城，苹果，啤酒，牛奶，游泳，环境，寒假，牛肉，游戏， ¿Vale? Este tipo de ejercicio, como recomendación, yo recuerdo que en nuestras primeras sesiones se daba como recomendación hacer estas listas en que los tonos sean los mismos, es decir, una lista de palabras donde sea tono uno, tono 2 y tono uno, ¿sí? O tono 2 y tono 2. ¿Para qué? Para que al repetir, al escuchar, vamos grabando la cadencia y ustedes mismos van produciendo esos sonidos. Eso es lo importante que tenemos que hacer nosotros. Que la pronunciación se haga más natural, que no sea tan forzada. ¿Y cómo se hace? Pues repetir, 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 repetir. Como por ejemplo esa canción que a nosotros nos fascina y que nos queremos aprender la letra, pues nosotros la repetimos varias veces cuando estamos escuchando música, porque nos fascina esa canción. Eso es lo que tenemos que hacer acá, ese ejercicio. Repetir, repetir hasta que logremos ganar esa cadencia. ¿Vale? Bueno, en cuestión de escritura, lo que ustedes deben tener en cuenta hoy es algunos elementos que debido a la historia pueden darnos pistas para saber qué es lo que quiere decir el elemento. Sin embargo, esto es un poco más de conocimiento específico que incluso la inteligencia artificial nos puede ayudar. Este es el conocimiento de los trazos, el Renshi-Dutetian. Miren, por ejemplo, el número 4. Justamente ahorita estaba hablando sobre el número 4. Recuerden que el número uno es una línea horizontal, el número 2 son dos líneas horizontales, el número 3 son tres líneas horizontales, cada una con su proporción. El número 4 en su origen salió como ese número de cuatro líneas. Si lo ven acá, en la historia aparecía como estas cuatro líneas. Sin embargo, en su evolución perdió esa forma y se convirtió en esto que ven acá. Poco a poco, con el pasar de los años, fue mutando hasta que llegó a ser un carácter de encercamiento. Recuerden que este ya nosotros lo habíamos visto, esta estructura que es la pared, el techo y la otra pared, todo lo que está dentro y cerramos la puerta para proteger cuando ya están los elementos adentro.
Si ustedes ven aquí, este carácter tiene 5 trazos. Ti Hua, Ti Ar Hua, Ti San Hua, Ti Si Hua, Ti U Hua. Si lo ven, ahí está. Este es un carácter de encercamiento, porque hacemos lo exterior, luego lo interior y cerramos. ¿Ven? El 5 es muy curioso porque el 5 se parece al 10 romano. Si alguno de ustedes alguna vez vio números romanos, se parece al 10. La X representa un 10 romano. En chino no. En chino, en su origen, en su historia, era el 5. Y el 5 se convirtió en esto. Este número es un poco tramposo cuando uno lo va a dibujar porque uno cree que uno debe completar primero el exterior y luego hacer lo interior. Y resulta que así no es. Es trazo número 1 arriba, Juan, Tiar Hua, y San Juan, miren lo que hace, ¿sí ve? Este es el Juan Pie, si mal no estoy, este que tenía ese, es solo un trazo, miren, uno, no es dividido, y el Tise Juan es el que cierra, entonces tengan cuidado con el número 5. Para mí los números del 1 al 10 más difíciles de dibujar son el 5 y el 9. Esos son los más difíciles para mí, posiblemente para ustedes sea otro. Y aquí hay una notica. Esta nota nos está mostrando que este carácter es una mano sosteniendo un Maobi. Maobi, recuerden que es un pincel. El pincel está aquí, mírenlo acá. Este es el Maobi. Y esta cosita de aquí no es una risa ni es una boca. Este es el famoso mochi. El mochi es la tinta, donde se sumerge el pincel para poder escribir un libro. El origen de la palabra libro es una mano sosteniendo un pincel en tinta. Ese es el origen de Shu, que es el carácter del libro. ¿Cómo se dibuja este carácter? Este carácter también cambia un poco las reglas porque si bien es cierto que lo más predominante es esa línea central, no iniciamos por ahí porque hay otros elementos que evitan que uno dibuje primero la línea central. Tijua es este que ya habíamos visto aquí en el número 5, mírenlo, es el mismo trazo. Luego volvemos a dibujar el mismo trazo pero más grande, ¿sí ven? Y ahí sí cruzamos la línea vertical y el punto. Bien. Hay otras formas de dibujar este carácter que son mucho más fáciles, pero pues obviamente pueden ser muy complicadas para una persona principiante. Generalmente es así. Uno, dos, luego cruzamos, me quedo mal, esperen que es que no veo, no veo dónde está el lápiz. A ver, uno, dos, luego cruzamos aquí y viene aquí el punto. Eso que parece un 3, eso representa justamente estos trazos, porque no veo nada. Estos trazos de aquí. ¿M? Y ustedes dicen, bueno, pero ahí está violando la cuestión de los trazos. Pues sí, no, recuerden que este tipo de caligrafía que yo les muestro aquí se basan en el pincel y el pincel entre menos movimientos en que levanten el pincel hagan, mucho más limpio va a quedar el trazo, el carácter. Entonces, ¿qué hacen ellos? Unen estos dos, porque son el mismo trazo, y el resto si lo hacen, pues lo ubican de la forma normal, ¿vale? Bueno, permítanme un minuto, por favor. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es justamente ese tipo de letra diferente, podría ser cursiva, para que ustedes pues tengan claro que también hay otras formas de ver esos caracteres. Aquí está la explicación de que esto es una mano, esta es la tinta, este es el pincel. Bueno,
Si ya podemos eliminar esto. Bueno, aquí tenemos el Hanse llegó. El Hanse llegó es justamente el tema de cuál es esa estructura, cuál es esa forma que nosotros debemos seguir para poder concretar un carácter limpio, un carácter que quede bien hecho. Cuando ustedes ya empiecen a ver caracteres más complicados, como por ejemplo ni, no, pie, su, cuando vean esto, estos caracteres generalmente se dividen en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. La parte izquierda y la parte derecha, ¿sí? En estos, como ya son tres componentes, se divide parte izquierda, parte central y parte derecha. Parte izquierda, parte central, parte derecha. So, yo, so, yo, so, chon, yo, so, chon, yo. ¿Ven? Este tipo de caracteres, como ya no son tan simples, como por ejemplo el número uno, que era simplemente una línea cruzada, esto hace que ya nosotros empecemos a modificar algo más en nuestra cabeza y nuestra mano. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, je, persona, y luego viene este. ¿Ven? Este se parece a xiao, a pequeño. ¿Ven? Hao, mujer, y niño. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, es que me parece que es más fácil dibujar primero esta parte o el xiao porque me acuerdo solo de esto. Pues, no, esto justamente lo que les está dando a ustedes es una secuencia para que se lo aprendan más rápido. Primero dibujo el izquierdo y luego dibujo el derecho. Lo mismo aquí, por lo menos este carácter tan complicado, el de gracias, el de xie, miren, arrancamos acá, luego en el centro, la secuencia y luego la izquierda. ¿Sí ven? No es un desorden, no es simplemente hacer las cosas de cualquier forma, no. Esto tiene una secuencia y la secuencia hace que el carácter sea más limpio, más pulcro y mucho más proporcional que si yo simplemente lo hago de manera libre, ¿vale? Bueno. Ya casi cerramos, nos queda esta explicación. Esta parte, ¿para qué nos sirve? El Hanzi-Pienpan son esos radicales que nos van a dar pistas, ¿sí? Por ejemplo, hay elementos que ustedes empiezan a reconocer, como lo que ocurrió aquí, que yo les dije, ay, miren, este se parece a Xiao, a pequeño, este tipo de cosas se empiezan a repetir. Por ejemplo, aquí, miren, este es el mismo que se ve aquí, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a encontrar esos elementos es porque posiblemente sean radicales o pienpan, que es lo que está aquí. Esos radicales nos van a dar, cuando nosotros aprendamos a leerlos, nos van a dar cierta información que podría hacernos llegar a un significado más rápido sin necesidad de utilizar un diccionario. Sin embargo, obviamente esto es más cuestión de tiempo, ¿no? El que estamos viendo aquí, el primero es San Dien Shui. El San Dien Shui son los tres puntos del agua. Entonces, cuando ustedes vean este radical, generalmente a la izquierda, los radicales pueden estar en cualquier parte del carácter, tengan cuidado con eso, pero generalmente están a la izquierda. Dice que Iban Ho Shui Guan Xi. En general tienen relación con el agua, porque se llama San Tian Shui, que son los tres puntos del agua. Entonces aquí tenemos Hu, Hai, Xi, Qiu, Piao. Pero también tengan cuidado porque no solamente tienen algún tipo de relación con el agua, sino con un estado de la materia. ¿Y cuál es? El estado Ye-Qi. El estado Ye-Qi es el estado líquido, ¿vale? No solamente es agua. Y ya les voy a mostrar por qué.
Aquí, este que estamos viendo aquí, si ustedes pueden ir buscando la traducción, es el río. Este es el mar. Por eso el nombre de la ciudad, Shanghai. Esperen, les muestro aquí no sé si lo puedo compartir en mi video. No, yo no sé por qué no está. El caso es que Hai, mm, Shanghai, el nombre literal de la ciudad es sobre el mar. Shang es sobre y Hai es mar. Entonces, Shanghai es la ciudad que está sobre el mar. Si ven, ahí ya se empiezan a entender otras cosas más profundas. Sí, es lavar. Aquí tenemos yo y este yo, ya lo vemos justamente por allá en uno de pronunciación, ese picho, este yo no es agua, no tiene que ver nada con el agua, pero sí tiene que ver con yechia, que es un estado líquido. Este es el alcohol, ¿vale? El alcohol, sí, o sea, bebidas alcohólicas, alcohol para limpieza, este es el alcohol. Y finalmente tenemos piao. Uno mira piao y uno dice, "Ay, pero ¿esto qué será?" Esto quiere decir flotar, ¿vale? Pues ahí está el radical del agua. ¿Sí ven? Este es el san bien shui, que son los 3 puntos del agua. El segundo que vamos a ver hoy, el segundo pianpan, es el de el lenguaje. Aquí tenemos Yan Zepan, el radical del lenguaje. Ya, Yuyan es lenguaje, idioma. Iban He Yuyan, aquí está Yuyan, Shohua o Wanxi. Wanxi. En general tiene relación con el lenguaje o con el habla, con la comunicación. Aquí hay algo que por fin van a notar y es justamente la diferencia entre la China principal, el territorio principal de China, y territorios independientes como Taiwán, como Xiangan o como Macao. Por ejemplo, Xiangan, esto que están viendo aquí, esta ciudad en chino es Hong Kong. Xiangan. ¿Sí? Taiwán sí es igual en pronunciación. Pero ya llegamos a esta parte de aquí. Vamos primero. ¿Cómo se representa este radical? Miren la forma de simplificarlo. Dejan aquí el punto bien y miren, solamente hacen este trazo. Esto es un solo trazo. ¿Listo? Este yan lo que nos muestra es que puede estar relacionado con la comunicación o con el lenguaje. Entonces aquí tenemos shuo, ya todos sabemos que es shuo, ¿verdad? Incluso Jaima, puedes hablar chino, shuo, hua, aquí hay otro, palabra, ¿sí? Hua, y aquí está el radical. Zhen, este quiere decir conocer a alguien. Pues, ¿cómo se conoce a alguien? Comunicándose. Ni chao, ¿cómo te llamas? Entonces ahí ya diríamos, 我认识了这个人. Qian, este es solicitar, pedirle algo a alguien por medio de la comunicación, por medio del lenguaje, y aquí aparece otra vez su radical, y she quiere decir quién. Y este, obviamente, ¿cómo llegamos a descubrir la identidad de alguien? Por medio de la comunicación, por medio del lenguaje. ¿Qué pasa con lo que está al otro lado de la presentación? Aquí tenemos Shuo, que es el primero. Aquí tenemos Hua, que es el segundo. Y aquí tenemos Qian, que es el cuarto. Esto que ustedes están viendo aquí es el famoso chino tradicional. El chino tradicional trata de dejar los radicales de la misma forma que el carácter. Por ejemplo, el carácter de Yan es así. El radical es así, pero esto es simplificado. Mientras que en los territorios independientes como Taiwán, Shanghái y Macao, lo que ellos hacen es dejar el carácter normal, pero de una forma más reducida para que se vea proporcional. Y esa es una de las grandes diferencias entre el chino tradicional y el chino simplificado. Ahí está una explicación para que pues vayan comprendiendo las diferencias. Si de pronto ustedes están viendo series de Hong Kong o de Taiwán y empiezan a ver que esos caracteres que nosotros vemos tan simples tienen un poquito más de cuidado y de trabajo, es por esa razón, ¿vale?
Bueno, chicos, el ejercicio final, este ejercicio lo hacemos la próxima sesión. Este es de a parejas, el ejercicio en parejas es simplemente volver a trabajar sobre las fechas, hablando sobre nuestra situación actual, y este es preguntar sobre el cumpleaños, porque como estamos trabajando el tema de la fecha, vamos a hablar sobre nuestro cumpleaños y vamos a saber la forma más fácil de preguntar y comunicar nuestro cumpleaños. Recuerden que el día de hoy nuestra sesión se modificó, vamos a verlo el viernes, sino que nos vemos el jueves, porque no había espacio. Mañana tenemos ocupada la licencia de Zoom, entonces por eso se cambió al día de hoy. Revisen en la mensajería del campus, que ahí está, aparece el 27 de noviembre. No es que hayan perdido ninguna sesión, es que simplemente de pronto por comunicación no tenían claro que era el día de hoy que se modificaba, pero no pasa nada. Recuerden que todas las sesiones están grabadas y quedan en YouTube para que ustedes las revisen cuantas veces necesiten. Les recomiendo que la próxima sesión, bueno, la próxima sesión ya tenemos una nueva lección. eh, Tenemos que trabajar mucho más en la comunicación, repetición, práctica de producción oral, pero sin dejar a un lado, por ejemplo, la escritura y esas cosas. En estos momentos nosotros ya estamos, si mal no estoy, en la actividad 2, en la tarea 2, que es la comprensión auditiva, Tin Lili Jie Kao Shi, el ejercicio de comprensión auditiva. Mm, y bueno, creo que eso es todo por ahora. Entonces, si se animen, ya nosotros nos veremos en una semana para poder pues solucionar algunas dudas, preguntas. Y por ejemplo de esta sesión que acabamos de tener queda algo que no se haya entendido, pues la idea es que podamos solucionarlo. Y bueno, pónganse al día, por ejemplo, con los ejercicios que tengan pendientes. Nos vemos el próximo viernes, este sí, nos vemos el viernes de la próxima semana. Vamos a ver, porque pues todavía no hay nada seguro. Y pues, si se animen, fichan gaisye, shakala, bye bye, bye bye.